La historia comienza con un hombre de pie sobre una montaña de cadáveres, preguntándole a Luo Wei por qué le habían hecho eso, recordando que eran como hermanos, que habían luchado juntos entre la vida y la muerte. Luo Wei le recordó el comienzo de la calamidad. Monstruos surgieron de extrañas grietas espaciales, sembrando el caos por todas partes. Con el tiempo, estas grietas fueron llamadas mazmorras, y quienes entraban en contacto con ellas obtenían poderes misteriosos conocidos como clases. Por esta razón se formó el núcleo de clases para conquistar las mazmorras, y avanzaron triunfantes. Luo Wei comenzó a mirar fijamente al protagonista, revelando que precisamente por eso debía ser eliminado. El hombre se había vuelto incontrolable. Los usuarios de clases poderosas podían alterar fácilmente el orden del imperio, y él, habiendo superado incluso el rango Triple S, era el enemigo más peligroso de todos. El poder supremo debía permanecer en manos de la familia real, ya que sólo así el imperio podría mantenerse estable. Con los ojos brillando de rabia, el protagonista cuestionó si eso era solo una excusa para masacrar a su familia y compañeros, y con malicia en la mirada, Luo Wei aclaró que lo hacía por la estabilidad del imperio justo antes de que el protagonista pudiera tomar otro aliento. Luo Wei detonó una poderosa explosión, revelando que había manipulado su armadura hace mucho tiempo. La explosión también inyectaría un veneno compuesto en sus heridas. Luo Wei sabía que después de una batalla de rango SSS, el protagonista no tendría fuerzas para resistir. Para asegurarlo, Luo Wei había preparado un ejército entero, considerándolo su último acto de respeto. Justo antes de morir, el protagonista comenzó a recordar momentos con Luo Wei. En ese instante, su habilidad oculta, Mundo Espejo, cumplió sus condiciones de activación. Mundo Espejo, una habilidad oculta de rango SSS. Era la habilidad suprema que revertía todo, perdió la vida y su alma se hundió en un lago. Décadas después, un par de chicos torturaban a otro, atándolo a un árbol y sumergiendo su cuerpo en el lago. Uno de ellos le dio un puñetazo en el estómago y le dijo a su amigo que lo volviera a sumergir. Mientras lo torturaban, no pudieron evitar burlarse de él, decidiendo mantenerlo bajo el agua más tiempo para darle una lección. Si seguía fingiendo, su expresión les parecía hilarante y planeaban sacarlo solo para golpearlo un poco más. El chico ya no podía aguantar la respiración. No sabía por qué siempre tenía que ser él quien sufriera. En ese momento, el alma del protagonista comenzó a despertar. Un chico con gafas se acercó a los abusadores y les dijo que pararan, porque el otro chico iba a morir. Uno de los abusadores se dio la vuelta y con una mirada arrogante respondió que si iba a morir, que se sanara él mismo, porque para eso servía un Shanter, aunque sabía que no serviría de mucho. Luego mencionó que el chico con gafas era un hipócrita, ya que él había sido quien los había guiado a todos para encontrarlo. Por lo tanto, si el chico moría, sería culpa suya. El chico con gafas entró en pánico, explicando que solo lo hizo porque lo habían obligado. Esto enfureció al abusador, que se preparó para golpearlo, pero entonces sucedió algo extraño, y una luz poderosa comenzó a emerger del lago. Los abusadores empezaron a huir gritando aterrorizados por la aparición de una mazmorra y la necesidad de escapar, ya que una nueva mazmorra estaba más allá de sus capacidades. La atención del chico con gafas se fijó en el chico que estaban torturando. Viendo que aún estaba sumergido en el agua, comenzó a correr hacia la cuerda, sabiendo que tenía que salvarlo. En ese momento, el lago se secó por completo y comenzaron a aparecer monstruos. El chico con gafas empezó a desatar los nudos y mientras estaba distraído, uno de los monstruos se lanzó sobre él, pero justo entonces el chico atado lo agarró de la ropa y lo apartó del ataque. Luego extendió la mano y usó una habilidad llamada Impacto Glacial. El sistema le informó que había usado curación básica en demonio menor, pero la acción falló porque el objetivo ya tenía la vida completa. El chico con gafas entró en pánico, sin entender por qué estaba curando al monstruo. Cuando el monstruo intentó atacar de nuevo, él invocó un escudo bloqueando el ataque justo a tiempo. Cuando el protagonista abrió la ventana de información, vio que su nombre era Yun Che y que tenía la clase Shanter. Se dio cuenta de que había usado un hechizo de curación y que ese no era su cuerpo original. Normalmente, cuando alguien tocaba una mazmorra, se vinculaba al sistema y obtenía una clase inicial aleatoria que no debería cambiarse. Después, crecerían y se harían más fuertes a través de la mazmorra, ganando habilidades ligadas a su clase. Sin embargo, él había sido un guerrero que alcanzó la cúspide. En ese entonces usó una habilidad llamada Mundo Espejo. Después de eso quedó atrapado en Mundo Espejo hasta que escuchó el grito de muerte de ese chico. Finalmente se dio cuenta de que había renacido en el cuerpo de ese chico. Esto no fue exactamente un pensamiento feliz, pero aún así agradeció al chico por darle una oportunidad de venganza. El chico con gafas informó a Yun Che
que los monstruos los estaban rodeando y pidió ayuda inmediata, ya que él solo podía manejar a 3 como máximo. El protagonista sabía que su cuerpo era demasiado débil, incluso estos pequeños enemigos estaban más allá de sus capacidades. A esa velocidad ni siquiera podía correr. Al abrir su ventana de habilidades, se dio cuenta de que todas eran inútiles. Básico, curar restauraba de 1 a 4 puntos de vida a un objetivo y enredaderas entrelazantes, invocaba enredaderas para inmovilizar a un solo enemigo con baja tasa de éxito. El invocador era demasiado especializado, sus fortalezas estaban en el apoyo, pero estaba superado en todos los roles. No era de extrañar que esta clase siempre fuera menospreciada. Por ahora, con sus antiguos instintos de combate, podía resistir brevemente. Yunsha esquivó el ataque del monstruo, sabiendo que necesitaba una salida rápida, pues moriría si se le agotaba la resistencia. Ahora la habilidad oculta, Mundo Espejo, era su única esperanza. El protagonista esquivó un ataque sin saber cómo funcionaba la habilidad y luego tocó al monstruo, pero la habilidad falló porque no se cumplían las condiciones. No sabía si su nivel era demasiado bajo o si necesitaba un espejo real. Cuando usó la habilidad en el monstruo, volvió a fallar una vez más debido a que su nivel era insuficiente. Al notar esto, concluyó que Mundo Espejo necesitaba una superficie reflectante para activarse. El problema del nivel aún no podía resolverse, así que decidió probar con otro objetivo. Cuando el protagonista usó la habilidad en el arma del monstruo, falló de nuevo por su nivel insuficiente. Intentó la habilidad en un taparrabos desgarrado, pero también falló por la misma razón. El chico con gafas entró en pánico y le dijo que dejara de perder el tiempo con sus habilidades inútiles, pues no podría aguantar mucho más. Una ráfaga de energía descendió del cielo, y apareció un monstruo llamado Señor Supremo deformado de nivel 10. El chico con gafas sabía que estaban muertos. Un monstruo élite como ese requería al menos nivel 10 para ser derrotado. Varias ráfagas de energía más comenzaron a descender del cielo, y sus ojos se agrandaron de miedo, haciéndolo caer al suelo. Cientos de monstruos feroces aparecieron frente a ellos. Mientras el protagonista estaba ocupado usando su habilidad, los monstruos comenzaron a cargar hacia ellos. Yunche ni siquiera pudo usar su habilidad en las rocas, preguntándose si la brecha de nivel era demasiado grande. Entonces el protagonista decidió usar su habilidad en la barrera improvisada de Chao Ji, pero el sistema le informó que había fallado, ya que las habilidades de otros no podían ser revertidas. Al darse cuenta de que no podía revertir las habilidades de otros, una sonrisa se dibujó en su rostro, pues esto significaba que podía revertir las suyas propias. Una vez que el protagonista usó la habilidad en su propia habilidad, reveló que Mundo Espejo había revertido con éxito su habilidad de enredaderas entrelazantes. Yunxia usó espinas caóticas, causando que miles de espinas brotaran del suelo. Cuando uno de los monstruos intentó atacar, otro monstruo rodeado por una aura roja lo golpeó, salvando a Chao Ji. Él estaba algo confundido, sin saber qué estaba pasando, pero el protagonista se dio cuenta de que el efecto de la habilidad había sido completamente invertido. En lugar de inmovilizar, ahora causaba confusión. La habilidad enredaderas entrelazantes normalmente enredaba a un solo enemigo con baja probabilidad de inmovilizarlo. Sin embargo, su mejora invertida espinas caóticas ahora hacía que espinas atacaran a un objetivo con baja probabilidad de causar confusión. Los monstruos comenzaron a atacarse entre sí. Esto se debía al efecto de estado confusión, que hacía que las unidades afectadas atacaran objetivos aleatorios. El protagonista no pudo evitar sonreír al darse cuenta de que una habilidad inútil se había vuelto poderosa tras ser revertida. Esto lo hizo contemplar. ¿Qué pasaría si revirtiera el resto de sus habilidades? Mundo Espejo realmente estaba a la altura de su reputación como habilidad oculta de rango SSS. No solo revertía los efectos de las habilidades, sino que también aplicaba una mejora general. Si hubiera usado la versión no revertida de esta habilidad, la tasa de éxito sería baja. La duración de la restricción duraría solo un segundo como máximo, sin alcanzar su potencia actual. Nuestro chico agarró una espada que estaba clavada en el suelo, y no pudo evitar preguntarse qué pasaría si revirtiera sus habilidades restantes. Su atención se centró en la habilidad Golpe Potenciado, que costaba 20 puntos de maná, tenía una duración de 30 segundos y otorgaba un aumento del 5% en ataque a una unidad. Con el efecto terminando cuando la unidad consumía puntos de maná. Cuando Yunche revirtió esta habilidad, se transformó en hoja trampa. Costaba 40 puntos de maná, duraba 60 segundos y otorgaba un aumento del 10% en ataque por cada consumo de puntos de maná. Reactivó hoja trampa y su espada comenzó a emanar un aura poderosa. Se dio cuenta de que cada uso de habilidad otorgaba un aumento del 10% en poder de ataque. Hoja trampa estaba activa con 60 segundos restantes de duración. Solo con activarla, cualquier uso de habilidad desencadenaría aumentos en el poder de ataque.
El potencial era increíble. Jun Xiao subió de nivel. Ahora, alcanzando el nivel 6, notó que muchos monstruos habían muerto por sus propias peleas internas y se dio cuenta de que estos monstruos daban una cantidad decente de experiencia al morir. Cuando uno de los monstruos intentó atacar por sorpresa, nuestro chico reaccionó a tiempo y bloqueó el ataque. La atención de Jun Che se centró en su propia barra de HP, que tenía 480 HP y 120 puntos de maná. Se dio cuenta de que al subir de nivel se restauraban completamente sus puntos de maná. Mientras los monstruos seguían caóticos, decidió probar esta hoja truco. Jun Che activó espinas caóticas consumiendo puntos de maná. Esto activó el efecto de la hoja truco, causando una rápida disminución de sus puntos de maná mientras su ataque aumentaba repetidamente con un impulso del 10%. Con cada consumo, ahora tenía 12 puntos de maná, pero su hoja truco había resultado en un aumento del 120% en ataque. Con 44 segundos restantes de duración, sus ojos comenzaron a brillar y su atención fija en uno de los monstruos que cargaba hacia él. Se dio cuenta de que esta habilidad rompía todas las convenciones al permitirle alcanzar 2.2 veces su poder de ataque tan fácilmente. Cuando el monstruo atacó, nuestro chico desvió el golpe, se movió detrás de él y le hizo un profundo corte en la espalda y luego en el estómago. Chouji estaba en shock. No podía creer que ese fuera Jun Che. Observando sus movimientos, se preguntaba cómo un chanter nivel 5 podía tener tal capacidad y desde cuándo los chanters poseían tales habilidades. Nuestro chico continuó luchando contra los monstruos, matándolos uno por uno con sus estadísticas de nivel 6, 120 puntos de maná y un punto de regeneración de maná por segundo. Se dio cuenta de que teóricamente podía alcanzar 2.3 veces su poder de ataque. En un instante derrotó a un monstruo nivel 11 y no pudo evitar sonreír. Se dio cuenta de que su fuerza actual apenas podía manejar a estos élites nivel 11. En ese momento, una mano emergió del suelo. La atención de Jun Che se fijó en ella cuando un monstruo nivel 21 llamado Quimera Demoníaca de Batalla emergió del suelo y comenzó a rugir. Se giró y masacró a los monstruos más pequeños de un solo movimiento. Los ojos de Chao Ji se llenaron de miedo. Mientras que por otro lado, nuestro chico se sintió algo sorprendido de ver un jefe oculto nivel 21 en esta mazmorra. El jefe comenzó a cargar hacia nuestro chico. Cuando intentó usar espinas caóticas, la habilidad falló ya que el monstruo era inmune al caos. Justo antes de que el monstruo pudiera atacar, Chao Ji se puso frente a él y convocó su escudo. Jun Che se sintió algo sorprendido y no. Mucho después, comenzó a ver a alguien familiar. Un chico de cabello rubio lo llamó idiota, diciéndole que le había pedido que no cargara hacia adelante. Los ojos de nuestro chico se abrieron de par en par. El jefe atacó con fuerza rompiendo el escudo que Chao Ji había convocado y enviando su cuerpo a estrellarse fuertemente contra el suelo. Jun Che corrió hacia él, extendió su mano y comenzó a usar sus habilidades. Activó curación básica en Chao Ji, que restauró 1 HP. Esto consumió puntos de maná dejándolo con 54 puntos. La hoja truco se activó otorgando un aumento del 10% en daño. Inmediatamente después, curación básica se activó de nuevo en Chao Ji, esta vez con un golpe crítico que restauró 5 HP. Los puntos de maná de nuestro chico llegaron a 1. Consideró que las habilidades de curación de un chanter eran realmente patéticas y le preguntó a Xiao Ji si tenía pociones de salud. Él dijo que tenía una de emergencia. Y nuestro chico le dijo que la bebiera. Su hoja truco ahora tenía 85 segundos de duración restante. El jefe comenzó a matar a los otros monstruos. Jun Che sabía que aún no era rival para este jefe, pero los mobs estaban casi todos muertos. Tenía un plan en mente. Mostrando su hoja, le pidió a Chao Ju que aguantara un minuto ya que iba a terminar con los monstruos, dejándolo algo sorprendido. Nuestro chico se movió como un trueno cortando a los monstruos en pedazos. La duración de su hoja truco había llegado a 0. Jun Che subió de nivel restaurando su HP y puntos de maná a 80-120. Activó hoja truco usando espinas caóticas repetidamente. Cada consumo de puntos de maná activaba el efecto de hoja truco, aumentando su ataque en un 10% con cada activación. Sabía que necesitaba al menos un aumento del 400% en ataque para derrotar al jefe. Comenzó a masacrar más monstruos, subiendo de nivel de nuevo. Esto restauró sus puntos de maná a 110. Activó espinas caóticas que le otorgaron un aumento del 10% en daño de ataque y redujeron sus puntos de maná a 100. Uno repitió la activación de espinas caóticas ganando otro aumento del 10% en ataque mientras sus puntos de maná bajaban a 92. Se dio cuenta de que tenía que lanzar espinas caóticas 40 veces en 50 segundos, lo que significaba que necesitaba alcanzar el nivel 10. Chao Ji estaba en shock, incapaz de creer lo que sus ojos veían. Jun Che subió de nivel varias veces. El jefe se preparó para atacar, pero nuestro chico comenzó a brillar. Ahora estaba en nivel 12. Su hoja truco tenía un aumento del 510% y una duración de 95 segundos, lo cual era más que suficiente para enfrentar a este jefe.
Yuncha se movió como un rayo cortando su brazo, luego apareció detrás de él y lanzó una cadena de tajos causando un dolor terrible al monstruo. Justo antes de que tuviera tiempo de reaccionar, nuestro chico cortó su cuerpo en pedazos en un abrir y cerrar de ojos. Había derrotado a un jefe de nivel 21 que tenía más de 10,000 puntos de vida. Después de matar a este jefe, nuestro chico subió 3 niveles, ahora siendo nivel 15. Chaoji estaba en shock y no sabía si estaba soñando, preguntándose si un chanter de nivel 5 acababa de limpiar solo una mazmorra completamente nueva. Ahora que el señor de la mazmorra había sido derrotado, la mazmorra estaba limpia. Se acercó y le preguntó a Yunche si realmente era él. Los monstruos dejaron caer objetos y el sistema le indicó a nuestro chico que los recogiera. Quería saber cómo nuestro chico se había vuelto tan fuerte de repente. Nuestro chico comenzó a recordar su pasado y al ver el rostro de Chao Ji, preguntó cuál era su relación con Chao Ben Ben. Chao Ji estaba en shock porque no sabía cómo Yunche conocía el apodo de su bisabuelo. Yunche estaba algo sorprendido al saber que en realidad era el bisnieto de Chao Ben Ben. Comenzó a recordar a Chao Ben Ben. Y sus ojos se llenaron de tristeza, ya que todas las personas que conocía habían sido asesinadas por Luo Wei. Justo antes de poder preguntar más sobre Chao Ben Ben, Chao Ji desvió la mirada y mencionó que no era necesario hablar de él en ese momento. Si Yunche no quería responder su pregunta, no tenía que decir nada. No había necesidad de humillarlo así. Yunche estaba un poco confundido porque no sabía qué estaba pasando. Xiao Yu mencionó que aunque no sabía por qué Yunche había estado ocultando su verdadera fuerza todo este tiempo, aconsejó que deberían regresar a la escuela ya que al día siguiente, la escuela organizaría una visita al salón conmemorativo de historia moderna, y saltarse clases los haría notar. Yunxia no pudo evitar apretar el puño con fuerza y sentirse furioso. Él decidió escucharlo, pero en el fondo sabía que no podía revelar su identidad todavía. Si Chao investigaba demasiado, podría sospechar. Yun Chao pensó en el salón conmemorativo de historia moderna. Debería tener registros de lo que pasó después de su muerte. Al día siguiente abordaron el metro camino a la escuela. Los estudiantes estaban muy emocionados. Los tiempos habían cambiado mucho después de estar muerto tantos años. El mundo había mutado enormemente. No podía creer que ahora usaran productos de las mazmorras para impulsar carruajes. Muchas cosas habían aparecido que nunca había visto antes. Sin embargo, algunas las había visto en mazmorras en el pasado. Abrió su inventario del sistema. Se preguntaba si solo los objetos que dejaban caer los monstruos podían sacarse de una mazmorra. Equipó el anillo de hueso de quimera. Era un anillo nivel 14 formado con la costilla del señor de la mazmorra de carne y hueso. La quimera del campo de batalla permitía al portador unir una extremidad de quimera a su cuerpo. Tomó el libro de habilidad de físico robusto de su inventario. Era de excelente calidad, un tipo de habilidad pasiva, y su clase aprendible era universal. Notó que equipo como este y libros de habilidad podían sacarse a través del inventario. También podían comprarse y venderse fuera de las mazmorras. Tenía activa la habilidad físico resistente. Era una habilidad pasiva permanente que reducía el daño físico recibido, cosas que no podían almacenarse en el inventario. Después de derrotar al señor, debería haber desaparecido junto con la mazmorra. Sus ojos comenzaron a brillar con confusión. No sabía qué había pasado después de su muerte. No mucho después llegó al salón conmemorativo de historia moderna y lo primero que vio fue la estatua de Luo Wei, el gobernante supremo del reino, el emperador que había terminado con los desastres de las mazmorras. El maestro comenzó a guiar a los estudiantes por el salón conmemorativo de historia moderna. Explicó que muchos estudiantes sabían que este mismo lugar, hace más de 50 años, había sido el campo de batalla de esa famosa rebelión. El maestro explicó que en ese entonces estaban profundamente afectados por las mazmorras. Añadió que, especialmente después de que apareció la mazmorra triple S más aterradora, todos vivían con miedo. El rey Luo Wei lideró personalmente al ejército profesional en una expedición. A pesar de sufrir grandes bajas, finalmente conquistó esa mazmorra aterradora. Pero justo en ese momento se encontró con una rebelión largamente planeada, cuyo cerebro, como todos sabían, era Yunche. Yunche era el mismo hombre en quien el rey confiaba profundamente, pero que finalmente se convirtió en un traidor ingrato. Yunche no pudo evitar sentirse furioso al ver en qué se había convertido la historia. Ellos fueron quienes limpiaron la mazmorra triple S y quienes fueron emboscados. El maestro apretó el puño mencionando que no podían imaginar el dolor de ser traicionados en tales circunstancias. Pero su rey superó esa tristeza y luchó con sangre y coraje. Finalmente, con la ayuda del héroe Din Kun, logró suprimir la rebelión. Los ojos de Yuncha se llenaron de curiosidad al escuchar el nombre Din Kun. Se preguntó si tal persona existía. Los matones que habían estado torturando a Yunche en el
Apareció y se sintió algo confundido al notar que todavía estaban vivos. Se preguntaban cómo era posible, ya que él y Xiao Ji habían sido arrastrados al recién formado calabozo. Uno de los matones mencionó que el calabozo había sido despejado. Pensó que para que un nuevo calabozo se despejara tan rápido, debía haber un maestro cerca. Según él, tuvieron una suerte increíble de haber encontrado a ese maestro. La atención de nuestro chico se fijó en ellos, dándose cuenta de que eran los bastardos que habían estado torturando al dueño de su cuerpo. Todos comenzaron a acercarse a Ding Shu para averiguar de qué hablaba, reaccionando con total incredulidad. Se preguntaban si realmente había encontrado un nuevo calabozo y, más impactante aún, si había sobrevivido a un desastre dentro de él. Ding Shu puso su brazo sobre el hombro de Chao Hu y mencionó que tuvo bastante suerte de salir vivo. Comenzó a susurrar, revelando que casi los habían arrastrado a ese calabozo ese día y exigió saber cómo pensaban saldar esa deuda. Chao Yu se puso en pánico, dejando claro que era culpa de Ding Shu. Amenazó con denunciarlo, acusándolo de casi causar la muerte de él y Yun Che. Ding Shu agarró a Chao Yu por la cabeza, cuestionando qué estaba pasando por su mente y dándose cuenta de que no parecía tener idea alguna de la situación. Ding Shu le pidió a Chao Ji que mirara la estatua frente a ellos y observara a su ancestro siendo pisoteado por el héroe. Reveló que él era el traidor. Chao En y Chao Ji era su descendiente. Finalmente preguntó si realmente creía que alguien tomaría su lado. Ding Shu comenzó a gritar diciendo que Chao Hu podía insultarlo a él, pero no podía insultar a su ancestro, dejando a pobre Chao Hu en shock. Todos comenzaron a reunirse, sabiendo que el abuelo de Ding Shu era el héroe Ding Kun. Al oír esto, los ojos de nuestro chico comenzaron a brillar de rabia. Los estudiantes se dieron cuenta de que la persona junto a ellos era Chao Ji, el descendiente de Chao En. Para ellos, el descendiente de un traidor insultar a un héroe era señal de un mundo al revés. Recordaron que su ancestro Chao En había masacrado a muchas personas y que si el héroe no hubiera intervenido, quién sabe cuántos más habrían muerto. Ding Shui comenzó a fingir, dejando claro que no le importaba lo que dijeran de él a sus espaldas, pero no podía permitir que insultaran a su ancestro en su cara. El maestro se acercó a Xiao Hu, puso una mano en su hombro y le pidió que se disculpara. Le dijo que como su maestro siempre había sido justo, y le recordó que el héroe había perdonado a su familia en el pasado. Concluyó que aunque no sintiera gratitud por esto, no tenía derecho a difamarlo. Después de decir esto, el maestro se fue. Ding Shu puso una mano en su cabeza y reveló que si le daba una paliza en público, la gente solo lo animaría. Nadie iba a ayudar a un perro feroz que estaba siendo golpeado y además, Chao Ji era un perro particularmente odiado. Agarró a Chao Yu del cabello y preguntó si realmente creía que el descendiente de un héroe podía estar equivocado. Se preparó para golpear a Chao Hu, pero en ese momento alguien le dio una patada en la cara, enviándolo al suelo. Los ojos de Chao Ji se abrieron sorprendidos. Era Yun Che. Sus ojos brillando de rabia, preguntó si la familia del héroe no tenía tiempo para disciplinar a sus mocosos. Los estudiantes comenzaron a grabar, preguntándose si realmente era Yun Che. Comentaron que parecía una persona completamente diferente y no podían creer que se hubiera atrevido a golpear a Ding Shu. Según ellos, estaba loco y algunos recordaron que solo era nivel 5, el más débil de su clase, así que se preguntaban, ¿qué le había pasado para atreverse a golpear a Ding Shu? No tenía padres y siempre había sido demasiado sombrío para tener amigos, así que pensaban que había perdido la cabeza. Ding Shu se limpió la mejilla, dejando claro que Yun Che solo era un saco de boxeo que debería estar agradecido de que Ding Shu no fuera tras él. No podía creer que aún se hubiera atrevido a atacarlo mientras no estaba atento. Él y sus amigos comenzaron a cargar contra nuestro chico. Yun Che se movió como un trueno, esquivando sus ataques y golpeándolos antes de que pudieran reaccionar. Ding Shu cayó de rodillas al suelo y comenzó a escupir sangre. Los estudiantes comenzaron a murmurar entre ellos. Ding Shu estaba en shock, ya que no podía creer lo rápido que era Yun Che. Los estudiantes estaban algo confundidos porque no sabían qué había pasado. Se preguntaban cómo lo habían derribado tan fácilmente de nuevo y si Ding Shu era en realidad un debilucho. Ding Shu explotó de rabia, incapaz de creer cómo un soporte de nivel 5 basura podía ser repentinamente más fuerte que él. Inmediatamente, usó la habilidad Infierno, que aumentaba su poder de ataque en un 25%. Equipó el martillo forjado en fuego que le otorgaba 314 puntos de poder de ataque. Él pensó que Yun Che solo había tenido suerte, y sin perder un segundo se lanzó contra él. Nuestro chico se movió rápido y aprovechando la apertura, le dio un puñetazo en la mandíbula. Estaba usando la habilidad Hoja del Engaño que aumentaba su poder de ataque en un 80%. Ding Shu estaba en shock. Nuestro chico le dio una patada enviándolo a estrellarse fuertemente contra el suelo. Llegó el guardia y al ver a Yun Che pisando a Ding
Shu preguntó si había algún sanador. Los estudiantes estaban en shock al ver lo rápido que era Yun-che. Recordaron que solo era nivel 5, incluso la chica rubia y su amiga estaban sorprendidas. El guardia dejó claro que pelear estaba prohibido dentro del salón por el riesgo de dañar algo, y luego preguntó al maestro por qué no podía controlar a sus estudiantes. El maestro comenzó a caminar hacia Yun-che. No solo había insultado a un héroe, sino que ahora también se atrevía a agredir a su descendiente. Según él, Yun-che era un sinvergüenza. El maestro desenvainó su espada y la atención de Yun-che se fijó en él. Nuestro chico usó el anillo, y cuando el maestro intentó atacar, su espada se hizo pedazos dejando a todos en shock. Yun-che mencionó que deberían dejar de lado la discusión. ¿De quién era sinvergüenza por un momento? Señaló al maestro que aunque decía ser justo, parecía haber escuchado solo la versión de Ding Shu, y lo cuestionó directamente preguntándole si estaba tratando de ganarse el favor de su familia. El maestro le dijo que dejara de hablar tonterías. Y luego su mirada se fijó en el anillo de nuestro chico. Se preguntó qué tipo de equipo era, ya que aunque no había usado toda su fuerza, había logrado bloquear su ataque. Mientras una poderosa aura emanaba de su cuerpo, Yun-che aclaró que solo era un comentario casual. Y agregó que no creía que el maestro fuera ese tipo de persona. Los estudiantes estaban en shock porque no podían creer que Yun-che hubiera podido bloquear el ataque del maestro. El maestro prometió que investigaría a fondo la causa de este conflicto internamente. Se preguntó dónde había obtenido Yun-che ese tipo de equipo y si él también tenía algún respaldo. El anillo que Yun-che llevaba era el anillo óseo quimera, cuya durabilidad ya estaba dañada en un 37%. A pesar de ser de calidad épica, seguía siendo solo un equipo obtenido de un señor nivel 21, así que usarlo contra el maestro nivel 35 era arriesgado. Yun-che pidió ser expulsado del salón como castigo junto con Chao Ji. Chao Yu se levantó y comenzó a seguir a nuestro chico con una mirada confundida. Los estudiantes no podían creer que Yun-che hubiera podido bloquear el ataque del maestro y se preguntaban si eso era algo que un estudiante pudiera hacer. El maestro pidió a sus estudiantes que usaran un hechizo de curación en Ding Shu y mientras tanto nuestro chico y Chou Yu salieron del salón. Estaba triste porque no podía creer que al final nadie hubiera sobrevivido y Ben Ben había sido asesinado hace mucho por ese llamado héroe. Su mirada se fijó en Chao Hu y pensó que si le preguntaba algo, ahora respondería sin pensarlo. Tosió y mencionó que su conocimiento de historia no era muy bueno. Así que le pidió que le contara las hazañas específicas de ese héroe. Din-kun Chouji se puso nervioso mencionando que aunque no estaba seguro si recordaba bien, parecía que el héroe Din-kun había descubierto la gran conspiración de Yun-che. De antemano, relató que había preparado una emboscada cerca de la mazmorra rango triple S para brindar apoyo, y así fue como se resolvió toda la crisis de la rebelión. Yun-che se sintió algo sorprendido. Comenzó a recordar su vida pasada y cómo habían sido emboscados. Chao Yu explicó que el héroe Din-kun aspiraba a resolver la crisis de la mazmorra desde joven y siempre se entrenaba duro para ello. Después de ser promovido por el rey, luchó por todo el país durante años salvando varios lugares de crisis. Como el muy famoso gran cataclismo de la ciudad de Winterfell, Yun-che comenzó a mirar al suelo y a reflexionar. La imagen de su yo pasado, parado sobre una montaña de cadáveres, vino a su mente con una expresión triste. Yun-che preguntó por la espada que sostenía la estatua del héroe. Chao Hu explicó que era la espada nube fluyente y agregó que según la historia era la espada que el héroe usó para ejecutar al traidor Yun-che. Era un equipo de primera categoría. Los ojos de Yun-che comenzaron a brillar con rabia porque no solo le habían robado su gloria y logros, sino que incluso le habían quitado su espada. Entonces decidió que mataría a Din-kun primero fuera del recinto de la familia Ding. Varios guerreros de alto nivel patrullaban. De repente los ojos de uno de ellos comenzaron a brillar al fijar su atención en algo. No muy lejos, vio a Yun-che y Xiao Hu deslizarse hacia un callejón. Decidió no prestar mucha atención pensando que solo estaban pasando por el área. Al notar lo alerta que estaba el hombre, Yun-che se preguntó si era un vagabundo con habilidad de explorador. Chou Yu sugirió a Yun-chia que simplemente deberían irse. Argumentó que había demasiados guardias y que incluso si lograban colarse, en el momento en que Ding Chu regresara, estarían acabados. Aunque quería ir y matar directamente a ese héroe Din-kun, sabía que no era posible. Según Chao Ji, Din-kun pasaba todo su tiempo en una mazmorra de alto nivel. A diferencia de su vida pasada, ahora no se podía entrar y salir libremente de las mazmorras. Las de alto nivel estaban todas custodiadas por el ejército, y se necesitaba un pase especial para entrar. Sin embargo, estaba seguro de que la familia de Din-kun debía tener ese pase en su casa. Nuestro chico preguntó si era necesario que su familia mantuviera tantos guardias, considerando que solo eran una de las decenas de ramas descendientes de Din-kun.
Xiao Ji reveló que, después de todo, eran descendientes de un héroe y que también tenían una mazmorra dentro de su propiedad. Los ojos de nuestro chico se abrieron sorprendidos al saber que tenían una mazmorra en casa. Xiao Ji mencionó que las mazmorras de bajo nivel se habían comprado y vendido en privado desde hace tiempo, pero esto no era algo con lo que la gente sin poder e influencia pudiera siquiera soñar. Ding Chu tenía guardias con él todo el tiempo para poder cazar monstruos y subir de nivel cuando quisiera. En contraste, estudiantes comunes como ellos solo podían hacerlo durante las prácticas de mazmorras de la escuela, donde incluso tenían que pelear por los monstruos. Yuncha se dio cuenta de que esta era había cambiado mucho y preguntó si esto no significaba que mientras más rico y poderoso eras, más alto sería tu nivel. Xiao Ji asintió, revelando que una persona común usualmente se graduaba de la escuela entre nivel 15 y 20 y, como muchos ya no tienen acceso a mazmorras, después de eso, se quedaban estancados en ese nivel. Si uno conseguía un trabajo relacionado con mazmorras, como minero o guardabosques en una mazmorra nacional, podría llegar a un nivel cercano a 30 en la mediana edad. En contraste, los guardias como los de la casa de Ding Chu podían aprovechar la mazmorra familiar, lo que les permitía estar alrededor del nivel 30. Para alcanzar un nivel más alto, generalmente había que ser reclutado por el ejército o entrar a una organización oficial como un gremio o una academia militar mediante evaluaciones escolares. Solo entonces se podía acceder a mazmorras de nivel superior y alcanzar niveles más altos. Nuestro chico sabía que si querían volverse más fuerte, ese pase era esencial. Chowder sugirió que simplemente se fueran, argumentando que la brecha de nivel era demasiado grande y que por muy hábil que fuera, no podría con esos guardias. Jun Cho era consciente de que su fuerza actual estaba lejos de ser suficiente para matar a ese héroe, y mucho menos al Rey Supremo Luo Wei, que estaba protegido por múltiples capas. Sin embargo, sabía que las habilidades de reconocimiento que se podían aprender alrededor del nivel 30 eran generalmente para áreas pequeñas, como ojo de águila, audición mejorada o invocación de espíritu artesano, y no eran suficientes para cubrir todo el recinto de la mansión las 24 horas del día. Además, esta no era una mazmorra de vida o muerte, y la mayoría de los guardias eran muy complacientes. Concluyó que eso era más que suficiente para que él entrara. Chowder entró en pánico, pero Yunxia dio un salto y se subió a la pared, pensando que en comparación con el reconocimiento casi perfecto en las mazmorras de alto nivel de su vida pasada, esto era mucho más relajado. Chouji dejó claro que incluso si lograban entrar dentro de una mazmorra privada como esta podrían ser asesinados sin consecuencias. Nuestro chico agarró a Chouji por la camisa y le preguntó si no quería cambiar su vida. Chouji admitió que sí, pero que había planeado hacerlo después de unirse a un gremio. Yunche entonces preguntó si realmente creía que un gremio podría cambiar las cosas para él. Chouji, el bisnieto del traidor Chou Wen, tenía los ojos llenos de tristeza. Nuestro chico lo subió a la pared y dejó claro que el destino de una persona solo puede cambiarse en el presente, no apostando aún qué pasaría si que ni él mismo estaba seguro. Yuncho no iba a dejar pasar la mazmorra justo frente a él. Decidió dejar que él mismo decidiera si quería seguir. Xiaohu comenzó a sudar y nuestro chico reflexionó, preguntándose si el descendiente tomaría la misma decisión que su antecesor. Chouyu se levantó porque simplemente no podía dejarlo ir a su muerte. Yunche le dijo que no hiciera ruido, explicando que no había rastros de una habilidad de reconocimiento tipo invocación en esta área, por lo que mientras mantuvieran la voz baja, evitaran la línea de visión y aprovecharan el momento adecuado, podrían entrar fácilmente. Yuncha agarró a Chao Ji y siguiendo su plan, lograron entrar al recinto de la familia Ding. La atención de Chaoji estaba fija en una mazmorra que se desplegaba bajo tierra. Entraron a la mazmorra y vieron dos monstruos, uno de nivel 6 y otro de nivel 8. Nuestro chico notó que el nivel era un poco más alto que en la mazmorra anterior, pero la cantidad de monstruos no era tan alta, probablemente porque la familia Ding Shu los mataba regularmente. Nuestro chico mencionó que solo había dos pequeños grupos y le pidió que fuera a intentarlo. Chaoji no pudo evitar sentir miedo y se negó. Diciendo que no había forma de que pudiera vencerlos, nuestro chico lo obligó a pelear. Los monstruos atacaron y él invocó su escudo para defenderse. Aún sin poder creer que Yunche confiara en él para ganar, Chouji se puso nervioso y pensó que no debería haber venido. Ahora quería regresar a casa. Yunche sugirió que intentara contraatacar, pero Chouji preguntó cómo se suponía que encontraría una oportunidad para contraatacar. Yunche le aseguró que estaba observando y que no pasaría nada malo. Chaoji decidió confiar en él y, usando su escudo, atacó, pero entonces el otro monstruo intentó atacar por detrás, pero reaccionó a tiempo y esquivó el ataque. Fue tal como Yunche había pensado.
El talento de Chao Ji era bastante bueno, el problema era que siempre era tímido y se asustaba fácilmente, por lo que solo se atrevía a defenderse. Sin embargo, su juicio subconsciente sobre la posición espacial era extremadamente preciso. Por eso siempre parecía estar en una situación peligrosa, pero no perdió mucha salud. Chao Yu atacó al monstruo, pero su escudo se hizo pedazos. Yun-che se movió como un trueno, matando a los monstruos. Chao Yu estaba algo sorprendido. Al subir de nivel, ahora estaba en nivel 7. Nuestro chico explicó que la experiencia se distribuía según la contribución y que si él no desequilibraba a los monstruos, no obtendría mucha EXP, incluso si Yun-che era quien los mataba. Yun-cho blandía la hoja ósea creciente, una espada formada por el resentimiento condensado en un hueso de la pierna, que aumentaba su poder de ataque en un 62% y su ataque espiritual en 11. Yun-cha notó que los movimientos de Chouji eran muy ágiles y le preguntó cómo distribuía sus puntos de atributo. Chouji reveló que, excepto por espíritu, generalmente los repartía de manera uniforme. Nuestro chico recordó que los portadores de escudo usualmente no añadían puntos a agilidad. Chao Tru explicó que si no lo hacía, le resultaba difícil encontrar grupo en la escuela. Aclaró que nadie quería esperar a un portador de escudo lento, ya que para cuando llegara, los demás ya habrían tomado todos los monstruos. Yun-cha soltó un suspiro, y explicó que necesitaba tener una perspectiva a largo plazo. Aclaró que las promociones a clases avanzadas después del nivel 60 tenían requisitos de atributos. Dio el ejemplo de la clase Fortaleza Bastión, que requería 60 de resistencia y 90 puntos de defensa, concluyendo que no podía simplemente añadir puntos al azar. Chao Ge mencionó que lo máximo que una persona común alcanzaría en su vida sería nivel 40 y algo, y se preguntó cómo podía siquiera pensar en nivel 60, ya que eso era rango S. Nuestro chico puso una mano en su hombro y, con una sonrisa, le dijo que a partir de ese momento podía empezar a pensar en rango S, o en cosas mucho más allá del rango S. Dicho eso, también necesitaba comenzar a planear su propio avance de clase. Reflexionó que su clase de apoyo solo había sido revivida gracias a la habilidad oculta Mundo Espejo y que, si no ocurría nada inesperado, probablemente cambiaría a otra clase. Estaba en shock al darse cuenta de algo impresionante: su habilidad Mundo Espejo podía subir de nivel en la mazmorra privada de la familia Ding. Yun-che luchó contra los monstruos con sorprendente rapidez. Su habilidad hoja trucada aumentaba sus ataques, pero terminó justo cuando golpeó a un monstruo demonio zombie codicioso de nivel 17, que aún estaba vivo, mostrando el poder de hoja trucada, pero también sus límites en peleas largas. El maná y la resistencia de Yun-che estaban bajos. El monstruo murió, confirmando que su cuerpo no podía soportar batallas prolongadas. La pelea rindió grandes recompensas. Yun-che subió 2 niveles, alcanzando nivel 17 y su salud, maná y puntos de atributo aumentaron rápidamente. También obtuvo 2 almas de criatura sombra de zombies élite, que dieron a su habilidad Mundo Espejo rango SSS2, 000 puntos de experiencia, confirmando que podía subirla de nivel. Después de la batalla, Yun-che recogió objetos, contento con los niveles y la experiencia de Mundo Espejo. De repente sintió peligro, se movió hacia arriba y vio que los guardias de la familia Ding patrullaban más seguido. Abajo, Chao Ji, nivel 8, con nuevo equipo, sugirió nervioso que se detuvieran. Notó menos monstruos y alta alerta de guardias, lo que hacía que fuera demasiado arriesgado, preguntándose si los habían descubierto. Yun-cho estuvo de acuerdo. Pelear ahora sería muy difícil, requiriendo vigilancia constante de guardias y uso cuidadoso de hoja trucada. Con su poder actual y la seguridad aumentada, el riesgo era demasiado alto. Yun-cho miró un nuevo libro de habilidades, Hechizo de Ladrillo, que creaba monoladrillos. Cuando se revertía con Mundo Espejo, se convertía en técnica de vacío, haciendo que objetos pequeños fueran intangibles. Se dio cuenta de que no todas las habilidades revertidas eran para combate, algunas tenían usos sutiles no combativos. Yun-cho revisó su habilidad Mundo Espejo. Necesitaba un 30% más de experiencia para subir de nivel mientras estaba parado en el acantilado. Él pensó en el increíble poder que le daba su reversión incluso en su nivel básico, se sentía más decidido al imaginar cuánto más fuerte se volvería cuando subiera de nivel. Con ojos brillantes, Yun-cho ideó un nuevo plan. Esta mazmorra ofrecía una experiencia única en un mundo espejo con sus monstruos, y pensó que matar al jefe podría subir la habilidad a nivel 2, una recompensa demasiado buena para dejar pasar. A pesar del riesgo de los guardias, se movieron silenciosamente por la cueva, escondiéndose detrás de las rocas mientras los guardias usaban habilidades de detección con más frecuencia. Haciendo su posición arriesgada, Yun-che miró cautelosamente hacia adelante y vio su objetivo, una figura enorme y sombría en un trono,
Atado con gruesas cadenas moradas brillantes en la cima de las escaleras, muchos guardias lo protegían. Ese era el jefe de la mazmorra desde su escondite. Chao Ji se sorprendió al ver a un jefe de mazmorra controlado así. Yunche estaba menos sorprendido, notando que el jefe de su escuela también estaba protegido, sugiriendo que es común en grupos fuertes. Yunche escaneó la escena, viendo guardias relajados en las escaleras, se enfocó en las cadenas moradas brillantes que ataban al jefe, dándose cuenta de que eran ataduras poderosas, analizó silenciosamente la situación. Con tantos guardias, un ataque directo al jefe sería suicida e invencible. Llamando la atención de todos, Yuncha sabía que no podía matar al jefe con todos los guardias, pero vio una oportunidad. Un guardia se alejó solo, decidió eliminarlos uno por uno, cubriéndose el rostro, usó hoja trampa con 150% de aumento de ataque y emboscó al guardia. La emboscada funcionó perfectamente, el guardia quedó incapacitado al instante y cayó. Mientras Chao Ji observaba, Yunche se paró sobre él con una presencia oscura, diciéndole que hablara para obtener información. Aterrado, el guardia suplicó por su vida ofreciendo cualquier información, admitiendo que la familia Ding no le pagaba lo suficiente para morir por ellos. Yunche escuchó viendo esto como su oportunidad para preguntar sobre su objetivo principal, infiltrarse en el complejo. Cuando Yunche preguntó sobre el pase de la mazmorra del héroe, el guardia se sorprendió y rápidamente dijo que el viejo maestro tenía muchos en su estudio y no eran raros. Por malentendido, el guardia pensó que Yunche era un fanático del abuelo héroe. Asustado por el silencio de Yunche, el guardia juró que decía la verdad, diciendo que había visto al viejo maestro tomar pases a menudo, advirtió que los pases eran muestras temporales y sin un infiltrado serían atrapados. Yuncho no se preocupó, agarró el cuello del guardia diciéndole que no se preocupara. Con una mirada fría, ordenó al guardia vaciar su inventario, mostrando su plan de robarle y probablemente tomar su identidad. De regreso en el complejo de la familia Ding, Yunchai siguió interrogando al guardia sujetándolo por la camisa. Yunchai estaba decepcionado con un solo libro de habilidad mediocre. El guardia aterrorizado juró que era todo lo que tenía, explicando que la familia Ding guardaba todas las recompensas valiosas de la mazmorra en su residencia interior, dejando a los guardias exteriores solo las obras. Yunchai aprendió bautismo solar, una habilidad pasiva que da defensa temporal después de curarse. Usó mundo espejo para revertirla en bendición de la luz lunar, una fuerte habilidad ofensiva que otorga aumentos temporales de ataque después de curarse. Notó que esta habilidad, como los pases de la mazmorra, estaba en la residencia interior. El guardia señaló la lujosa residencia interior de Ding, explicando que guardias exteriores como él no podían entrar sin una convocatoria directa. Dijo que la seguridad era extrema, excepto por Ding Chu, todos adentro tenían nivel superior a 50 con equipo de primera, haciendo innecesarios a los guardias exteriores. Yunxia sostuvo al guardia más cerca preguntando si el pase estaba en la residencia. El guardia aterrorizado lo confirmó, agregando que el poderoso jefe de familia nivel 42 también estaba allí, un enemigo que Yunche no podía vencer. Detalló la fuerza de la familia, jefes actuales y secundarios, jefe de familia nivel 42, tercer jefe de familia nivel 52 y viejo maestro nivel 57, advirtió que si los dos miembros más fuertes regresaban sería imposible. Después de obtener toda la información, Yunche dejó inconsciente al guardia. Hizo que Chao Ji usara la armadura del guardia como disfraz y esperara su señal. Ya que el poderoso jefe de familia estaba seguro dentro, Yunche planeó atraerlo afuera en lugar de enfrentarlo directamente. De regreso en la mazmorra, Yunche observó al jefe y entendió que la familia Ding usaba cadenas de alto nivel para mantener vivo al jefe. Creando un punto de farmeo privado permanente, se dio cuenta de que la seguridad del sistema, confiando en cadenas fáciles de proteger, podía ser explotada. Esta era una gran falla. Los guardias pensaban que su método era seguro porque nadie desbloquearía las cadenas, pero no conocían a Yunche, quien en su vida pasada sabía cómo desbloquearlas. Se acercó silenciosamente a un guardia y desató fácilmente el candado. Las cadenas cayeron y el jefe enfurecido se liberó volviéndose salvaje. Los guardias entraron en pánico mientras el enorme monstruo arrasaba. Este caos era exactamente lo que Yunche necesitaba para atraer al jefe de familia fuera de la residencia interior usando el método perfecto para hacerlo. El plan funcionó y sonaron las alarmas. Mientras el jefe de familia nivel 42 corría desde la residencia interior sin guardias, ordenando refuerzos inmediatos para la mazmorra, mientras él y sus guardias cargaban para manejar la crisis, Yunche aprovechó la distracción para agarrar las poderosas cadenas de combate de nivel 60 que ataban al jefe, sosteniendo el equipo de alto nivel que latía. Yunche supo que su plan había tenido éxito. Con el jefe de familia y los guardias de élite ocupados, él y Chao Yu podían entrar fácilmente en la residencia interior. Mientras el plan de Yunche abría el camino,
nuevas personas llegaron a la entrada principal de la casa de la familia Ding. Los sirvientes saludaron al segundo maestro Ding Hao que regresaba. Nivel 42, y a su hijo Ding Chu, que llegó en un auto lujoso. Ding Hao minimizó la reciente derrota de Ding Chu ante Yun Che como un pequeño error. Pero Ding Chu respondió que saludar a su padre no era la razón por la que estaba allí. Entonces Ding Hao abrió la puerta del auto para una señorita Yun Sha. Dos jóvenes mujeres bajaron, una con cabello largo y rubio y su amiga de cabello oscuro. Probablemente Yun Sha, el jefe de familia con bigote, recién salido del calabozo, esperaba en la cima de las escaleras sonriendo. De repente su sonrisa desapareció, reemplazada por confusión y luego ira. Pateó bruscamente a un sirviente que se inclinaba para apartarlo, diciéndole que no le bloqueara el paso. El sirviente quedó tendido en el suelo. El jefe de familia enojado caminó rápidamente hacia Ding Hao, Ding Chu y sus dos invitadas, claramente molesto. Desde el bosque, Chao Yu vestido como guardia observaba la escena en la casa. Yun Che apareció de repente detrás de él, sorprendiendo al joven. Xiao Ji dijo que estaba preocupado, señalando que con la familia Ding de regreso no era buen momento para colarse en la casa. Yun Che preguntó con calma por qué estaba preocupado y un sorprendido Chao Hu preguntó cómo había llegado tan rápido. Yun Che explicó que la criatura que había liberado era un señor de la mazmorra, incluso uno de nivel 30, y uno era difícil de atrapar vivo, lo que significaba que mantendría ocupados a los principales combatientes de la familia Ding por mucho tiempo. Dijo que no derrotarían al jefe pronto, haciendo esta la oportunidad perfecta para ellos. Con eso aclarado, preguntó a Chao Hu qué había visto. Chao Hu miró hacia la casa con tristeza y dijo que el sirviente que el jefe de familia había pateado era su tío más joven, Chao Li, un hombre de nivel 17. Yun Che escuchó mientras Chao Hu contaba una parte oscura de su pasado compartido. Dijo que cuando el viejo Yun Che se rebeló, su familia ya había sido asesinada. Chao Yu añadió que, de alguna manera, eso lo salvó de años de vergüenza y dolor que siguieron para los hijos de traidores como su propia familia. Al escuchar sobre el sufrimiento de la familia del viejo amigo de Yun Che por mentiras sobre su pasado, el rostro de Yun Che mostró una tristeza sombría y una fuerte determinación. Mientras observaban desde los árboles, Chao Yu continuó la triste historia de su familia. Explicó que después de ser llamados traidores, la familia Chao enfrentó constante crueldad del imperio. Sus hogares fueron destruidos y sus vidas arruinadas. Empeoró bajo órdenes secretas del llamado héroe Ding Kun, quien se aseguró de que los miembros sobrevivientes de la familia Chao fueran acosados y heridos constantemente, comidos y quebrantados. Sin otra opción para sobrevivir, los miembros restantes de la familia Chao fueron forzados a trabajar para las mismas personas que ayudaron a arruinarlos, la familia Ding. Ahora viven una vida pobre, siempre vigilando las caras de sus amos, inclinándose y mendigando sobras. Chao Yu admitió con vergüenza que a veces son exhibidos como prueba del poder y la bondad de la familia Ding por perdonar a los hijos de un traidor. Dijo que la generación de su padre intentó luchar y cambiar su destino, hablando contra la injusticia, pero sus esfuerzos terminaron mal. El estrés quebró a su padre, quien enloqueció, mientras que su tío Chao Li se volvió completamente obediente, actuando como nada más que el perro de la familia Ding. Pesado con esta historia desesperanzadora, Chao Hu comenzó a dudar de sus propias acciones, preguntándose si era correcto seguir a Yun Che a un lugar tan peligroso. Su duda fue interrumpida cuando Yun Che se volvió hacia él y dijo firmemente que necesitaban ir a la residencia interior. Chao Yu intentó detenerlo rápidamente, recordándole que el padre de Ding Shu, un combatiente completamente equipado de nivel 42, estaba dentro. Advirtió a Yun Che que si lo encontraban, seguramente moriría. Yun Che no tenía miedo del peligro. Explicó su creencia de que en estos tiempos donde personas poderosas controlan quién puede usar el poder y las mazmorras, no se puede esperar cambiar la vida sin arriesgarse. Miró a Chao Hu y añadió que algunas cosas nunca se harán si uno se preocupa y espera demasiado. Finalmente, Yun Che le dio una elección clara. Le dijo a Chao Hu que podía ayudarlo a cambiar su destino, pero que él tenía que decidir actuar primero. Yun Che dejó claro sus propios planes, lucharía, pero no obligaría a Chao Hu a seguirlo, incluso con su fuerte voluntad. No se puede esperar cambiar la vida sin arriesgarse, dijo mirando a Chao Ji, agregando que algunas cosas nunca se harán si uno se preocupa y espera demasiado. Finalmente Yun Xia le dio una opción clara. Le dijo a Chao Ji que podía ayudarlo a cambiar su destino. Pero Chao Ji tenía que decidir actuar primero. Yun Chai dejó claro su propio plan. Lucharía, pero no obligaría a Chao Ji a seguirlo, incluso con su fuerte voluntad. Caldru todavía estaba muy asustado y dudaba. Argumentó que la familia Ding era un poder enorme que gobernaba el mundo, preguntando cómo podrían ellos dos enfrentarse a una fuerza tan grande. Yun Cho se apartó de él, mirando la residencia interior lejana mientras comenzaba a caminar hacia adelante. Le dijo al atónito Chao Hu que su objetivo era mucho más grande que solo derribar una familia.
El verdadero enemigo que planeaba enfrentar, dijo, era todo el imperio mismo. Mientras tanto, dentro de la tranquila residencia interior, Ding Hao se relajaba en un sofá atendido por una sirvienta. Se preguntaba cómo el señor de la mazmorra había roto sus fuertes cadenas. Al verlo, la chica rubia con Ding Shu preguntó cortésmente a su tío si era un mal momento, ofreciendo visitarlo otro día debido a la emergencia. Ding Hao rápidamente disipó sus preocupaciones diciendo que su hermano mayor, el jefe de la familia, podía manejarlo. Le prometió que un simple problema de mazmorra era mucho menos importante que su visita. Continuó sonriendo y explicó que cuando su poderoso padre, el viejo maestro, y su tercer hermano supieron que ella venía, ya habían empezado a regresar a la casa para recibirla. Además, dijo que ya habían contactado al abuelo héroe, quien estaba muy emocionado de conocerla, dejando claro que manejar la situación sería muy fácil. Desde un lugar oculto en un balcón, Yun Che escuchó todo. Su atención se agudizó al escuchar a abuelo héroe, sabiendo que se referían al llamado héroe Din Kun. Su mente corrió conectando esta nueva información con lo que había aprendido del guardia capturado para entrar a la mazmorra del héroe. Se necesitaba tanto un pase como alguien que los acompañara. Miró a los invitados viendo el respeto con que trataban a Yun Cha, y se dio cuenta de que su estatus debía ser muy alto. Entonces un detalle importante le llamó la atención. Su nombre era Yun Cha, compartiendo el mismo apellido que su yo actual. Se preguntó si esto era solo una coincidencia. Por ahora dejó ese pensamiento de lado y enfocó su mirada, decidiendo concentrarse en su objetivo inmediato. Conseguir el pase de la mazmorra. Mientras observaba, Yun Cha permanecía en silencio, su rostro inescrutable, una figura de misterio e importancia. Con los principales luchadores de la familia Ding ocupados, Yun Cha aprovechó para colarse en la residencia interior. Se movió silenciosamente por los ricos pasillos, pasando junto a dos sirvientas que conversaban y usando las sombras para ocultarse. Atravesó los pasillos ricamente decorados, adentrándose más en la mansión hacia su objetivo. Mientras tanto, afuera de la mazmorra, el problema estaba resuelto. El jefe de la familia, Ding Yi, nivel 42, y sus fuerzas estaban frente al ahora derrotado señor de la mazmorra. Ding Yi evaluó la situación y decidiendo que la criatura había sido liberada a propósito. Le molestaba no poder encontrar quién lo hizo, pensó que tomar un riesgo tan grande no podía haber sido solo por una pieza de buen equipo como las cadenas. Decidido a proteger su hogar, ordenó a sus guardias rodear la residencia interior. Primero, su principal preocupación era su invitada importante, no podía permitir que nada asustara a la joven dama dentro del estudio. Yun Che comenzó su búsqueda. Fue al escritorio que el guardia le había mencionado, pero al principio se molestó al encontrar los cajones vacíos. Recordando su nueva habilidad no combativa, usó la faz, el reverso del hechizo ladrillo, que le permitió pasar la mano a través de la madera sólida del escritorio, revelando un compartimento oculto en su interior. Encontró un cajón lleno de libros y diarios. Sacó los objetos, sus ojos primero posándose en lo que parecía un diario. Apartándolo, encontró el verdadero premio. Una colección de libros de habilidades de alta calidad y elegantes. Uno era para una poderosa habilidad de apoyo, aura ralentizadora, que podía ralentizar a todos los enemigos en un área amplia. Había encontrado la reserva secreta de la familia. La entrada a la residencia interior de la familia Ding ahora estaba llena de guardias escondidos en los bosques cercanos. Zhou Yu observaba aterrorizado, preguntándose por qué habían llegado tantos guardias y temiendo que lo hubieran descubierto. Su pánico creció al llegar más guardias, y se dio cuenta de que la situación era demasiado arriesgada. Le preocupaba que si Yun Che no salía de inmediato, sería atrapado. El miedo a ser capturado le trajo recuerdos dolorosos de su padre volviéndose loco y del sufrimiento constante de su familia. Su primer pensamiento fue correr, escabullirse y salvarse. Cuando otro guardia se acercó a su escondite, se quedó paralizado sin saber qué hacer. Pero en ese momento clave, las palabras de Yun Che le vinieron a la mente. Podía ser ayudado a cambiar, pero tenía que tomar la decisión él mismo primero. Habiendo tomado una decisión, Zhao Ji lanzó un fuerte grito, llamando intencionalmente la atención del guardia. Luego salió corriendo de su escondite y comenzó a correr, llevándolos lejos de la mansión. Había tomado su decisión, actuaría como distracción para asegurarse de que Yun Che no fuera encontrado. Desde dentro de la mansión, Yun Che vio el valiente acto de Zhao Ji. Con los guardias distraídos, rompió una ventana y saltó. Se sintió orgulloso al darse cuenta de que su amigo finalmente había superado su miedo y elegido luchar contra su destino. Para ayudar a Zhao Ji a escapar, Yun Cha creó una distracción aún mayor. Aterrizó entre los guardias, burlándose de ellos diciendo que había robado las cadenas y los libros de habilidades, desafiándolos a que vinieran a atraparlo. Enfureciéndolo, los guardias inmediatamente abandonaron sus posiciones y lo persiguieron mientras corría. Yun Che usó la habilidad de aura ralentizadora que acababa de robar.
Sin embargo, gracias al mundo espejo, la habilidad se invirtió convirtiéndose en un aura aceleradora que aceleraba a él mismo y a cualquier amigo cercano. El jefe de la familia, Ding Yi, los vio correr pero notó algo extraño. En lugar de huir de la casa, se dirigían de regreso a la mazmorra. Al darse cuenta del peligro, ordenó a 2 de sus escuadrones que dejaran de perseguirlos y regresaran a proteger al señor de la mazmorra. Chao Ji, ahora corriendo junto a Yun Chi, estaba totalmente confundido. Preguntó por qué Yun Chi estaba guiando a todos en la dirección equivocada de regreso hacia el peligro. Yun Chi explicó su gran plan. Sabía que con tantos guardias atraídos para perseguirlos, las fuerzas restantes ya debían haber derrotado al señor de la mazmorra salvaje. Para controlar al poderoso jefe, habrían tenido una gran pelea, lo que significaba que la salud del señor estaba ahora en su punto más bajo, debilitándolo. Yun Che revisó el estado de su habilidad definitiva, Mundo Espejo, viendo que tan cerca estaba de fortalecerse. Con sus ojos brillando en púrpura, supo lo que tenía que hacer. Matar al señor de la mazmorra debilitado ahora le daría el impulso final que necesitaba para hacer su habilidad más poderosa aún más fuerte.